Darle las gracias a todos los seguidores que siguen esta plataforma. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos a nivel nacional por RNN, Canal 27, también todas las redes sociales que están vinculadas a esta plataforma, Tribuna TV Digital, Al Margen Digital, que siempre estamos llevando un contenido constructivo que hace falta hoy en día en la República Dominicana. Quiero tratar un tema importante. ¿Qué hay detrás de la reforma fiscal, del llamado pacto fiscal? Mucha gente se pregunta, explícame, Giovanni, ¿cuál es la diferencia de esos dos términos? Tienen un denominador común, que al final los dos buscan aplicación de impuestos a lo que más necesitan en este país. Cuando hablamos del pacto fiscal, la definición habla de un consenso que, a nuestro entender, al Partido Revolucionario Moderno se le ha hecho tarde llegar a dicho contexto de aplicación del aspecto tributario, de la aplicación del gasto público, pero sobre todo del mensaje institucional que debe de llevar el Estado en un momento difícil como hoy vive la República Dominicana. Que este gobierno, ¿qué es lo que quiere? Y por eso llegó Magín del PLD, de Hipólito, porque ha estado en todos los gobiernos, llegó porque es una persona que tiene una buena relación con muchos sectores, que ahora no se habla solo de una reforma laboral. Imagínense una pequeña, mediana empresa que le hablen de una reforma laboral, pero también de un pacto fiscal, una reforma fiscal. Si el Estado no se sienta ahora 9-11, todos, incluyendo a la mayoría del pueblo dominicano, va a entrar en pánico, señores. Sin temor a equivocarme, el PRM está actuando de manera miope, porque ya el tiempo pasó. El próximo año, 2027, estamos en presencia muy cerca del certamen electoral, no solo presidencial, sino también congresional y municipal. Por eso es que ahora quieren salir de esta situación que, si bien es cierto que necesitamos una reforma tributaria de hace mucho tiempo, no menos cierto es que aquí no estamos observando un plan para materializar dicha reforma. Aquí, señores, en pleno 2026, yo estoy preocupado por los problemas que están pasando en mi país, pero yo veo que aquí lo que se está haciendo política por todos los lados. O sea, un pacto es el acuerdo, la voluntad de todos, y aquí no estamos en eso. Es como que hay muchas compañías, una compañía que se llama el PLD, la Fuerza del Pueblo, una compañía que se llama el PRM, pero dentro de esas compañías hay otras compañías más pequeñas que son de todas las personas que quieren llegar al poder. Porque este país, todo el mundo cree que puede ser presidente, pero nadie se sienta a construir un plan de nación. Aquí se hizo una reforma en el 12, en el 16, pero Balaguer también en un momento tuvo que ajustar el Estado en una crisis del 90. También lo hizo Leonel Fernández Reina. Pero aquí lo que existe es que cada cual tiene un librito, cada cual se mete la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo por donde sea. Estamos, señores, sin un norte. Ese es el gran problema que hoy vive la República Dominicana. Para que no entienda ese pueblo común, imagínense que en su casa no hay orden. El que no es economista, el que no es abogado, no hay orden. Estamos uno por un lado, uno por otro lado. Al final, ¿qué vamos a hacer para que esta crisis que hoy vive la República Dominicana, pero también Estados Unidos, otros países, qué estamos haciendo para salir airosos?
Aquí lo que se está hablando es que el próximo año ya es electoral y que van a salir recursos hacia la economía, cuarto, para que la gente entienda. Ahora, somos un país que vivimos una burbuja que cada 4 años se hace política para comprar elecciones. Aquí no estamos pensando en un legado. Usted está como alcalde y usted quiere tener cuarto para seguir siendo alcalde. Quiere tener cuarto para seguir siendo diputado, pero también para seguir en el poder. Al final es un festín que existe en este país que yo recuerdo José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, Juan Bosch, tenían un grupo de técnicos. Recuerdo el PLD que tenía un economista, abogado en el área de la agricultura. Aunque muchos no fallaron, pero yo que era un muchacho en esa época, observaba que por lo menos tenían un cuento que venderle a la sociedad de lo que iban a hacer. Pero ya hoy que estamos en la era de la información, no se dice nada. Lo que estamos observando es un país populista. Por eso es que nosotros somos fiel seguidores, tenemos esa convicción de que la política hoy en día no es la misma de hace 10, 15, 20, 30 años. Por eso Abelardo, y con esto termino, abogado en Colombia de la élite, ¿qué hizo? Quitarse el saco. Voy a quitarme este traje, voy a quitarme los lentes, me pongo una gorra. Cuando ustedes lo observan en los medios digitales como también de comunicación, el hombre habla de una manera, con los códigos que lo entienden los colombianos. Aquí tenemos a una gente con un saco, con una chacabana, con una careta, porque al final están actuando de la misma forma. Exhortarles a todos los seguidores que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27, como también en todas las redes sociales. Adelante, director. Bienvenido una vez más a su plataforma Tribuna TV Podcast. Para nosotros un honor, una distinción. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27, pero también en todas las redes sociales por Tribuna TV Digital, Al Margen Digital, un sinnúmero de redes que se mantienen de manera constante llevando el mensaje constructivo que hacemos a través de esta plataforma. Hoy está con nosotros una querida amiga que es un referente profesional. Muchas veces nosotros nos preguntamos, de por Dios, ¿por qué no existen esos referentes que estaban hace 10, 15, 20, 30 años en la política? Yo recuerdo cuando José Francisco Peña Gómez decía, quiero los mejores profesionales a mi lado, pero también Joaquín Balaguer, Juan Bosch, todos los líderes políticos hoy en día debemos de sacar esa farándula política, ese accionar cosmético que le hace mucho daño a este país. Hoy necesitamos soluciones, hoy necesitamos respuestas. Un preámbulo muy grande porque se merece hablar de esa forma a una apreciada y estimada dama, Yulisbeli Wandepool, abogada que hoy merece nuestro respeto y me siento muy orgulloso que esté hoy aquí con nosotros. Saludos, de verdad que me he quedado sin palabras con esa introducción y muy feliz, no solo por estar aquí, sino agradecida también por el apoyo que ustedes dan a todo el contenido profesional, técnico y político que nosotros humildemente estamos haciendo para que la gente vaya desmenuzando las cosas que van sucediendo en el quehacer político y legal que impactan en su vida. A veces la gente entiende que son cosas aisladas, que no le tocan, pero cada vez que se está discutiendo un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados o en el Senado, eso impacta en la vida de la gente. Y a mí me gusta conversar sobre eso y les agradezco que hayan abierto este espacio para hacerlo. Estimada, queremos empezar con el tema de la cesantía. Muchas veces nosotros nos preguntamos, hoy existe un pánico
porque muchos de los trabajadores de nuestro país esperan sus prestaciones para, muchas veces uno dice poner un negocio, otros nos dicen, Giovanni, no podemos incentivar eso porque entra también el aspecto de la informalidad. Pero al final, ¿qué va a pasar con este tema? Ahora con el tema en especial de la reforma laboral. En estos días, incluso esta semana que está concluyendo, se reactivaron las discusiones del código, vuelve de nuevo específicamente en la Cámara de Diputados, y a mí me genera mucha preocupación el estancamiento que ha tenido las discusiones del código, no ahora, hablo desde el 2014, que se han hecho intentos de modificar la ley 1692, que es el Código de Trabajo, y desde ese momento el punto neurálgico ha sido la cesantía. Y lo primero que yo quiero establecer aquí es que la cesantía no es el problema. El problema fundamental son otras cosas y yo veo que no se está poniendo la mirada, no se está teniendo una discusión sensata. Aquí hay una grave dificultad con la formalización porque hay deficiencia en la cultura de cumplimiento y eso es una exhortación que nosotros hacemos tanto a la clase trabajadora que no quiere entender cuáles son sus obligaciones. A veces nosotros siempre tenemos en las leyes, primero un artículo que dice derechos, e incluso en el artículo 45 y 46 del Código de Trabajo actual hay uno que dice derechos de los trabajadores y al lado está obligaciones de los trabajadores. Igualmente lo hace para los empleadores, pero nosotros vamos muy fijados a ver cuáles son los derechos que tenemos. Y no nos gusta leer las obligaciones que hay para nosotros disfrutar de esos derechos. Y eso no solo pasa en lo laboral, pasa incluso en la formación que nosotros tenemos que dar a las nuevas generaciones para que entiendan su compromiso social. Cuando lo llevamos al escenario de lo laboral, lo que sucede es que muchas veces desarrollamos una idea de negocio sin entender cuáles son las obligaciones que están detrás de esa formalidad. Y en el día a día decimos, pero ven acá, TCS, DGI son enemigos de mi negocio, no quieren que crezca. No, esas son realidades que hacen posibles que si tú tienes al día esos compromisos, tú puedes acceder a nuevas oportunidades de negocios, desarrollar, vender tus productos, posicionar tus bienes con grandes empresarios que demandan de tus servicios e incluso accesar a las compras y contrataciones públicas del gobierno, que no lo puedes hacer si no eres formal. Pero Julie Vélez, vamos a hacer una pausa. Ay, no me detengas. No, porque es que es demasiada información y tú acabas de desmontar aquí un mito. Todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. De eso se trata, tenderle la mesa. La cesantía se ha constituido en la suma de todos los miedos del empresariado dominicano. Y usted acaba de decir que eso no es así, que ese no es el problema. Pero no lo he explicado. Pero para allá vamos. ¿Por qué? ¿Y cómo es que ese no es el problema? Bueno, la cesantía no es el problema, básicamente porque primero no es un derecho absoluto. Depende de cómo termine el contrato de trabajo. Y yo he dicho en muchos escenarios, la forma de terminación del contrato de trabajo en sus 3 modalidades depende del empleador. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando yo desahucio, que es la cancelación sin causa, que dispone el artículo 75 y 76 del Código, es porque voluntariamente como empleador yo he decidido terminar ese contrato, pero no tiene nada que ver con el empleado. Reducción de personal, una decisión administrativa, y entonces yo he debido planificar tener las prestaciones laborales, que implica cesantía y preaviso, porque los derechos adquiridos, que implican Navidad, vacaciones y condicionalmente bonificación, no se pierden en ningún escenario. Entonces yo planifiqué tener el dinerito de ese trabajador ahí para que cuando antes de cumplirse los 10 días y no se me acumule pasivo, yo pagarle. Desahucio, ¿verdad? Pero vamos a otra figura que es decidida por el empleador, que es el despido. El despido implica que de acuerdo al artículo 88 del Código, te presenta un catálogo de razones por las cuales tú puedes despedir de manera justificada. En un marco de cumplimiento y de supervisión idónea en la ejecución del contrato de trabajo, usted puede darle seguimiento a su trabajador y si violenta una de esas disposiciones, llegar tarde, llegar en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier sustancia que haga imposible que realice su labor de manera con el nivel de la calidad que se requiere para el servicio, que violente las disposiciones del contrato, que se exceda de las normas que están establecidas, ¿verdad? Que le falte el respeto a su empleador, que acuse a sus compañeros, los acose.
Son un sinnúmero de razones. Cuando nosotros vinculamos esas 19 causas que establece el artículo 88 con las que dispone el artículo 45 del Código de Trabajo, estamos casi en 30 razones que generan la oportunidad de usted despedir a su trabajador. Y ahí, en ese escenario de despido, debidamente probado que es justificado, usted no tiene la obligación de pagar cesantía. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos una cultura de incumplimiento que nos lleva a tener miedo a ir con un despido bien hecho, porque nosotros tenemos irregularidades con la TCS, tenemos incumplimientos que no constituimos el comité de higiene, no le pagamos las horas extras a los trabajadores, los tenemos en una jornada excesiva que supera las 44 horas a la semana para las empresas ordinarias. Hay otras modalidades para otro tipo de empresas que en otro momento lo vamos a tratar aquí. Todo eso lleva al empresario dominicano con baja cultura de cumplimiento, y no estoy hablando de todos. Hay una cantidad de empresarios que por una realidad que tenemos es cultural. El dominicano le anda buscando la vuelta a la cosa y en esa vuelta incumple con la norma. Entonces, en ese escenario yo no ejerzo un despido cuando llegue el momento. Yo tengo 15 días después de identificar que mi trabajador está cometiendo esa falta. Monta tu despido, documéntalo y llévalo al ministerio, notifícalo y defiéndete en el tribunal, y tú vas a ganar tu demanda y tú vas a ver cómo la cesantía no es un costo oculto ni te va a impedir el crecimiento. El tercer escenario, que es la dimisión, que es cuando un trabajador, como lo establece el artículo 96 y 97, decide terminar el contrato y es categórico indicando que esto obedece a un incumplimiento del empleador o una violación a una obligación sustancial. Por lo tanto, depende del empleador. Ningún trabajador me va a agarrar a mí incumpliendo si yo tengo una cultura de cumplimiento conforme a la norma. Entonces, revisemos las disposiciones del artículo 96, 97, el 45, 46 como empleadores y vamos a cumplir esas obligaciones y vamos a ver cómo nuestro nivel de conflictividad, de demandas con los trabajadores va a reducir, y cuando nosotros nos sintamos en las condiciones de fortaleza, de cumplimiento normativo, vamos a estar ejerciendo despidos y no vamos a sentir el temor a la cesantía que hoy día se está provocando. Ese es un mito. Y hay otra realidad. Es falso también que la cesantía impide el crecimiento. Con esa cesantía desde el 92, el sector empresarial ha crecido, se han creado muchísimos empleos en la República Dominicana. Lo que preocupa en el escenario actual es que en el último informe que presenta el Banco Central de la República para los meses julio y noviembre del año 2025, de los 119,000 empleos que se crearon, el 64% lo creó el gobierno. Apenas un 1% de esos empleos fue creado por el sector formal. Lo otro es informalidad. Y yo voy a decir algo que no lo he dicho en escenarios públicos. Mire, cuando a mí me da mucho terror cuando el sector empresarial dice que se va a pausar la posibilidad de generar empleos en el sector privado si esa cesantía no se modifica. Yo creo que eso es un poco, una expresión vacía de contenido, eso es lo primero, y de análisis legal, y también resulta manipuladora para los hacedores de políticas públicas y los legisladores que tenemos ahí, que muchos están tratando de satisfacer a varios escenarios, porque ese es su rol. Entonces, cuando decimos eso, estamos abandonando muchas premisas que son técnicas. Lo primero es que devolverse no es una posibilidad que constitucionalmente es permitida. Cualquier modificación a la norma laboral debe estar con la mirada en el principio de progresividad de los derechos, que implica que cualquier derecho constitucional, en el momento en que es tocado por una modificación normativa, debe apuntalar a mejorar o a mantener el statu quo de derechos, de garantías que tiene la clase a quien le va a ser asignada o a quien le va a afectar. En este caso, la clase trabajadora. Por lo tanto, no hay escenario posible en el que la cesantía desaparezca ni se reduzca. Hay otras propuestas que tienen que ver con generar un tope a los 5 años. Esa no le afecta a los trabajadores y esa viene del sector empresarial, y yo voy a explicar a quién le afecta. Le afecta a la clase empresarial. Lo primero es que la inversión en creación de capacidad, de inducción, de que ese trabajador tenga identidad institucional es muy alta y no la estamos tomando en cuenta. 5 años pasan como si nada. Yo creo que toma más de 2 años y medio hacer que un trabajador tenga identidad y que defienda mi negocio y que pueda hacer una labor a la altura de lo que yo estoy esperando. Para eso yo debo hacer una inversión económica muy alta. Entonces, al 5.º año,
en medio de una cultura de incumplimiento como la que hemos desarrollado, hemos explicado aquí, ese trabajador que va a hacer va a provocar terminar el contrato por una dimisión. Y eso va a aumentar la conflictividad y usted va de nuevo a iniciar una relación, eso como un matrimonio. Usted va a iniciar a conocerse, a desarrollar, a acostumbrar a esa persona, que, cómo es que se hacen las cosas aquí, a que tenga cultura institucional. Y eso es dinero, que va a ser mayor el grueso económico que la discusión mínima que estamos teniendo con la cesantía, que es condicionada, mientras que esa inversión en creación de capacidad no es condicionada, porque para que su negocio eche para adelante, usted necesita tener un personal a la altura. Por ahí vamos derrumbando las posiciones que fija algunos del sector empresarial. Otra cosa es que cuando traemos a la mesa del diálogo el seguro de desempleo, con el cual yo no estoy en desacuerdo, pero lo único que me preocupa es que lo tiramos así a la discusión, pero no decimos cómo se estructurará, cómo se va a financiar, quién lo va a administrar, y esos son los temas fundamentales, cuál es la partida que va a tener el sector empresarial, el sector trabajadores y el Estado, que juega un rol fundamental. Vean que todas las comisiones y todas las cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, el Estado tiene una obligación constitucional de garantizar el bienestar social de las partes que están involucradas. Y aquí yo hago un llamado al gobierno, específicamente al Poder Ejecutivo, porque ha sido muy tímido fijando posiciones con relación a una cuestión que más allá de la cesantía es una cuestión de bienestar social, de estabilidad, porque nosotros necesitamos a un sector empresarial sólido que garantice la sostenibilidad, que permita que la economía se siga desarrollando y que se generen empleos, pero no hay sostenibilidad en la empresa sin usted tener empleados que tengan satisfacción. La conflictividad laboral es muy alta en la República Dominicana y es debido a esas crisis que se dan, ese clima laboral en incumplimiento, en que yo no estoy satisfecho, que yo no te pago las horas extras, que yo te pago 50,000 pesos mensualmente, pero cotizo 25 por ti y yo te descubro en ese incumplimiento. Entre las razones de las muchas que se presentan en las demandas que uno ve en los tribunales, y toda esa mirada yo no veo que se discuta. Además, estamos deteniendo la posibilidad, embarcándonos en solo ver la cesantía, de tener una legislación moderna que responda a las nuevas formas de ejecutar los contratos. Tenemos una necesidad de innovar para hacer que yo pueda tener un contrato remoto, insertar o incorporar la tecnología, la inteligencia artificial a los modos en que se van a ejecutar, porque ya no podemos seguir con un código del 92 que respondía que usted vivía al lado del negocio y que se trasladaba. Hay cuestiones que tienen que ver también con las licencias. Aquí, y yo lo he dicho en varias ocasiones, el código establece licencias por matrimonio, por fallecimiento de su padre, su madre, su esposa, un hijo, pero si el abuelo o la abuela, si se nos muere una hermana o un hermano, no hay licencia, como si ese no fuera un familiar. Entonces, ¿cuál era el contexto social que ameritaba que en ese momento no se prestara atención a eso? Ya esa realidad no es la misma. Si a mí me fallece mi hermano, yo quisiera tener un espacio de reflexión en el que yo no puedo estar en el ruido de un recinto laboral. Entonces eso debe tomar en cuenta otras cosas que tienen que ver y que están en la pieza que se pretende aprobar, las nuevas formas de acoso y de abuso laboral en el empleo. Están ahí contenidas. Otra cosa, hay reivindicaciones en el trabajo doméstico, la licencia por paternidad, e incluso la de maternidad, que aunque fue aprobada por un convenio de la OIT, el código no lo establece y hay empresarios que se rehúsan a aplicarla. Son algunas de las pocas cosas que están estancadas por nosotros poner la mirada simplemente en la cesantía, cuando definitivamente la cesantía no es el problema. Vamos a ir a una pequeña pausa, retornamos en breve. Julie Vélez, escuchándola, confluyen entonces dos elementos que han vuelto y alimentado ese monstruo que es la cesantía, ¿verdad? Uno es la cultura de incumplimiento, que usted lo ha explicado aquí magistralmente, y la otra es que existe el desconocimiento. Yo me resisto a creer que en las grandes empresas de este país haya desconocimiento de cuáles son las salidas que la ley le permite a un empleador para que pueda terminar
un contrato de trabajo ante una falta de empleado sin que tenga que pagar la cesantía. Sí. Eso tenemos que reservárselo a los pequeños que no saben o no tienen acceso a grandes abogados. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado ha sido tan timorato en salir, ni siquiera a enfrentar, sino a explicar. Miren, señores, como usted lo dijo con esa facilidad, la cesantía no es el problema. Siéntense aquí, vengan. Miren, aquí hay 30 artículos de la ley. Bueno, 19 salidas. Ordinales. 19 más la de las obligaciones. Sí, aquí, miren. Si se establece un departamento de cumplimiento y se con el recurso humano, y se diseña, ahora le han cambiado el nombre pero le han cambiado el nombre cada rato. Ahora es cultura y personas. Sí, a cada rato le cambian el nombre. Entonces, siéntate aquí, mira. Talento. Tú tienes todas estas salidas aquí. ¿Por qué tú me insistes tanto en el tema de la cesantía? Que es inconstitucional y que me genera un ruido en términos de ambiente laboral terrible. Porque es que mientras no están definidas los derechos y los trabajadores se sientan amenazados, va a generar una cultura de intranquilidad en las instituciones, que está, no se dice, pero está. Claro. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué la falta de voluntad? Mire, lo primero... Perdón, ¿y qué podemos hacer nosotros? Y digo nosotros... Todos como sociedad. Para desmontar ese mito en el sector que representamos, las pymes. Porque, reitero, los grandes tienen cómo resolverlo. Los pymes que están atemorizados, que tienen 4 o 5 empleados, dicen, si yo tengo que votar 2, quebré. Sí. Mire, yo voy a responder al revés. La penúltima y la última primero. Lo primero, ¿qué podemos hacer? Lo estamos haciendo, estos diálogos. Y que de manera sensata la gente pueda acceder a ellos y escucharlos sin pasión. Esto no se trata de quién gana el debate, se trata de bienestar social. Y lo he explicado que aquí no se trata de que gane la clase trabajadora o empleadora, sino que nosotros tengamos un sector empresarial y un empleo dignificado en la República Dominicana. Por lo tanto, debe ser muy sensata las decisiones de carácter público que se tomen. Entonces, no es un tema de grandes, pequeños empresarios, afecta mucho más a las MIPYMES porque las MIPYMES son más del 96% de esa masa formal y son los más débiles porque no tienen una contingencia económica, no hay un patrimonio detrás. El que emprende con la idea de avanzar y busca un préstamo. Más fe que recursos. Busca un préstamo, fe en su talento y en la idea de que los amigos lo van a ayudar y busca un préstamo y emprende un negocio, compra maquinarias, crea y va pagando la nómina con la expectativa, con dinero prestado con la expectativa de que en el día de mañana va a tener la solidez para hacerlo. Afecta mucho porque hay un alto nivel de incertidumbre y cuando se discuten este tipo de cosas que le afectan directamente, se ensancha más el nivel de miedo que puede generar ante la posibilidad de que mi negocio se sostenga en el tiempo con esas cargas. Y ahí, mire, yo he dicho en varias ocasiones que no es un tema de desconocimiento, respondiendo a su pregunta número 1. El sector empresarial está muy claro de lo que es. Lo que pasa es que cada quien juega su rol. Y hay que ver los actores que a su lado pueden explicar la situación, ¿verdad?, con un nivel de responsabilidad. Y hay otra cosa que tiene que ver con sensibilidad social y conocimiento más profundo. Hay un conocimiento del día a día, pero hay un conocimiento técnico más profundo que atañe a los abogados que son especialistas. Primero, viendo esto como un derecho constitucional, que es el derecho al trabajo y la función social que tiene. Con ese salario digno que se procura tener, esa gente lleva comida a su casa. Y cuando yo tengo un mercado formal, yo estoy también reduciendo la posibilidad de que ese padre o madre que lleva la comida a su casa entre en el mapa de pobreza que maneja el CIUBEN, por lo tanto no están en los programas de asistencia social. Ahí entra el Estado. Por eso al Estado debe preocuparle esta discusión, porque la informalidad conduce directamente a mayores cargas. Carga el sistema de provisiones a través de los programas sociales, pero también carga el Seguro Nacional de Salud, SENASA, que hay una crisis, carga el sistema de las prestadoras de servicios de salud pública, que también tenemos una crisis en términos de calidad. Entonces, el Estado no es ajeno a esta discusión, respondiendo a su segunda pregunta. Ha debido, en este tiempo, que es muy árgida la discusión en torno al Código de Trabajo,
es sentarse de manera categórica, porque cualquier decisión que se tome ahí, en la Cámara de Diputados o en el Congreso, al final de cuentas le toca al Ejecutivo. No hay ley que sea aprobada sin la promulgación del presidente de la República, de modo que su sello y su firma tienen una responsabilidad histórica en este tema. Por lo tanto, la discusión tiene que ser oportuna. Yo no puedo esperar para venir y devolverlo y observarlo, porque ya eso es politiquería. Sinceramente es politiquería. Y lo otro es que cuando yo veo cómo se aborda el tema, como la reforma al Código de Trabajo, a mí me faltan patas para completar la discusión. Aquí lo que se necesita en la República Dominicana es una reforma al empleo. Y eso implica ver la legislación laboral, la legislación de seguridad social, la ley 8701, que contemplaba en ese momento ir creando las condiciones para el seguro de desempleo. Estamos hablando de 25 años de retraso con relación a eso, a la mirada que se tuvo. Y no tenemos ahora mismo las condiciones. No hay posibilidad estructural, administrativa y estatal para tener el seguro de desempleo. No la hay. Y lo tercero es que hay y es muy fundamental esto, en la parte tributaria y fiscal con relación a las cargas. Por lo tanto, las MIPYMES principalmente, y esto va a arrastrar a las grandes empresas, las MIPYMES necesitan que se creen incentivos desde el gobierno. Yo no puedo abordar una reforma tributaria y fiscal que lleve mayores cargas sin ver las necesidades que se tienen. Primero, de temas de financiamiento. Yo necesito fortalecer la estructura de financiamientos que se generan para las MIPYMES, que sean aún más blandas, y supervisarlas también, porque a veces hay muchas MIPYMES que están concentradas en grandes grupos comerciales, pero yo no las veo porque no hay una debida diligencia, y yo no puedo identificar en esa debida diligencia que de lo que se trata es de un grupo comercial, que coinciden los socios, domicilio, y que al final de cuentas está quedando en el mismo grupo ese encaje legal que se libera a través del Banco Central de la República. Ese es el primero. Segundo, yo no puedo dejar suelto el hecho de que las cámaras de comercio a nivel nacional están emitiendo, matriculando registros mercantiles, y yo vengo como Dirección General de Impuestos Internos y le doy un acta de RNC. Pero yo no le he explicado más que le doy una cartilla de obligaciones que la gente muchas veces no lee, de las que tiene. El que está emprendiendo aquí muchas veces no sabe las obligaciones que tiene detrás. Entonces, a través del Ministerio de Industria y Comercio, que ese es su rol, debe hacer junto a las diferentes cámaras de comercio que antes de yo aprobarte tu registro mercantil, tú me tomes un curso de inducción donde yo te disponga cuáles son las obligaciones, cuáles son las oportunidades que yo voy a tener con la formalización. Eso va a robustecer la formalización en la República Dominicana y sobre todo va a generar un nivel de conciencia. Si yo no estoy listo para eso, me devuelvo ahí. Me devuelvo y no llevo una carga, porque cuando yo estoy dejando que un emprendedor a la libre se vaya, para yo decir alegremente, hemos formalizado tantas empresas, pero ¿y cuáles de esas hoy día están en informalidad? Preséntame esas estadísticas. No contar los cráneos después. Mire, escuchándola, de entrada el mensaje es equivocado desde el Estado. ¿Por qué? Porque cuando yo no salgo a informar, cuando yo no salgo a educar sobre los beneficios de la formalidad, entonces yo lo que tengo es una estampida hacia el escenario contrario. Cuando se le explique a un microempresario eso que estamos conversando hoy, de que la cesantía no es un problema, si se gestiona bien, quitamos uno de esos miedos. Claro. Y ahí comenzamos a seducir hacia la formalidad, y eso va a permitir todo lo que usted decía. Después que ya tú sabes que formalizar tiene ventajas, entonces yo puedo hacer todo lo demás. Mientras yo te tenga a ti en la cultura del que tiene rabo de paja, que anda lejos del fuego, entonces tú no vas a escuchar nada de lo que yo te diga. Hay una cosa fundamental que afecta no solo esta discusión de la reforma en el empleo en la República Dominicana, afecta a toda la generación de las políticas públicas y a los hacedores de leyes, los legisladores, y ese es lo que se está generando a través de las redes sociales. Y es que yo quiero caer bien, yo no quiero tener enemigos, porque quiero ser popular, y a generar políticas públicas que avancen hacia la mirada de desarrollo sostenible. Necesariamente, como dicen popularmente, yo no puedo ser espejito para todo el mundo. Claro. Yo tengo que
A veces hay sectores que no tienen, quizás no, su mirada no dobla la curva para entender que es el trabajo del que hace políticas públicas. Nos va a doler estos primeros 5 años para ir creando la cultura y las condiciones, ¿verdad? Que el terreno sea fértil, pero después de esos 5 años nosotros vamos a ver los resultados. Entonces eso, de verdad, nosotros tenemos que avanzar a que también la clase política deje de esa chulería de querer complacer lo que la gente dice en redes sociales sin el conocimiento debido de cuál es el efecto que genera su posicionamiento. Y yo escuché el otro día a Johnny Pujols, el secretario general del PLD, que dijo que cuando en los 90 estaba ese auge de 90, principios de 2000, Hi-Fi, que era la red social que estaba más... Él vio con alegría y dijo, esto le va a dar poder a la gente, porque la gente se puede expresar, puede pedir cosas, pero ese poder sin información y sin conocimiento ha sido pernicioso, porque ha generado una agenda de que yo te exijo derechos, pero no me hable de obligaciones que yo no tengo. Yo trituro imagen pública, también a veces yo doy una mirada de una situación sin conocer el contexto y estoy devorando a una persona que lo que esté sirviendo al Estado, servir desde el Estado, es una tarea muy difícil. Y de repente... quienes están llamados a llevar el control y la gestión de lo público se dejen arrastrar de eso, de esa moda, también es sumamente peligroso. Por lo tanto, hay un llamado ahí a que nuestros legisladores tomen la decisión de que que emane un código de trabajo que responda a la necesidad del mercado laboral actual, sin mirar que fulanito se va a poner incomodito, porque de lo que estamos detrás es que haya sostenibilidad y sobre todo que se mejore la calidad del empleo en la República Dominicana. Sí, Yulibeli, quiero aprovecharte en sentido lato y como decimos otros abogados en sentido amplio, y hay un elemento muy importante, el desafío ahora con la nueva ley de compra y contrataciones en el sentido de la transparencia. O sea, hoy en día tenemos una nueva ley de compra, pero observamos que mucho escándalo a nivel de redes sociales, que entramado, que grupos, pero al final tengo muchos amigos que son pequeños, que son proveedores del Estado y siguen viviendo el mismo viacrucis de que no han podido y se siguen las mismas personas, se imponen en los procesos. ¿Qué desafío? O sea, ¿qué podemos soñar con instituciones fuertes y que va a ser para todos? O sea, que el pastel va a ser compartido. Mire, la entrada en vigencia de la ley 4725, que es la nueva ley de compras y su reglamento de aplicación, trae muchas novedades que eran necesarias. Ya estaban incorporadas en normas que había dispuesto la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y se ha recogido todas esas normas que estaban sueltas para parir una ley que responda a muchas de las necesidades. Uno de los desafíos más importantes que tiene esta ley es que ha ensanchado la potestad sancionadora que tiene la DGCP como órgano rector. Y eso, aunque le preocupa a muchos directores de instituciones, ministros, a los comités de compras y a los miembros de las unidades de compra de las instituciones, porque lanzan su pliego de condiciones y cuando llevan el proceso ya casi en la fase contractual, viene la DGCP, ¡pam!, se los tumba, se los anula, se los suspende y le dice, devuélvete aquí. Y yo digo, bueno, quizás la DGCP está con una mirada en la transparencia, en la ética, hay que profundizar en las razones que lleva a la cancelación o anulación o suspensión de ese proceso, pero eso no es tan simple como verlo como que yo estoy protegiendo la transparencia y que yo estoy haciendo uso de una potestad sancionadora porque hay otra que yo no estoy ejerciendo. La DGCP tiene la obligación de capacitar y de educar. Es como yo tengo que alfabetizar a todos los actores del sistema con esa nueva ley y eso ha sido muy opaco. Yo no veo que la DGCP tenga un papel activo llevando a los que están formulando los pliegos de condiciones para evitar que eso pase, porque detrás de eso está dos consecuencias que son fatales. Y es que primero, cuando yo suspendo o anulo un proceso de compra y contrataciones, yo estoy retrasando el cumplimiento de una meta institucional. Por lo tanto, eso le va a afectar a la gente que son los beneficiarios directos. Imagínense en un tema de salud, de educación. Se sufre muchísimo con el tema de INAVIE,
porque a cada rato andan suspendiendo y los niños que están esperando las madres, el uniforme, los almuerzos escolares, no llega porque la DGCP canceló el proceso, protegiendo la transparencia. Ajá. ¿Y dónde está lo otro? Y yo tengo que vincular necesariamente este tema que está sucediendo en las compras públicas, que para mí es un fenómeno muy peligroso, la gestión que está llevando la DGCP, y es que usted debe llevar confianza legítima junto con esos procesos de compra, porque primero, la gente tiene la idea, y así debe ser, de que quien está desarrollando una política pública sabe y que va a dar certeza y que va en procura de satisfacer una necesidad pública. Entonces, cuando la DGCP cancela un proceso, está afectando la imagen del Estado y está afectando la confianza legítima que los ciudadanos deben tener en esa gente. Yo elegí popularmente al presidente y al vicepresidente de la República, y él, en su facultad discrecional que le da la Constitución, ha elegido actores para que las diferentes instituciones gestionen lo público. Entonces, cuando yo como DGCP digo cancelo, es que malo, el que está ahí es malo, no sabe lo que está haciendo. Ese es el mensaje popular que yo le estoy dando. Y el segundo escenario que se crea es que las compras públicas no son gratis. Yo ser el proveedor del Estado no es un cachú. Los procesos son costosos. Yo tengo que, porque yo no sé de eso, yo necesito que Julie Belis me oriente y me diga, mira, cómo yo cumplí con los criterios técnicos para llevar mi oferta técnica, que es el sobre A, acorde con los requerimientos que está haciendo la institución en el pliego de condiciones. Lo segundo, yo tener un conocimiento de cuáles son los precios en una comparación que son competitivos de lo que el Estado está comprando, para yo lanzar sin que eso me afecte en mi operatividad y que yo pueda ganar dinero, ¿verdad? Porque es un negocio, sí. Yo lanzar una oferta económica que sea competitiva y que me permita a mí ganar, pero yo tengo que presentar una fianza que la tengo que comprar en el mercado. Yo gane o pierda, esa fianza hay que comprarla. Entonces, cuando ya yo tengo la expectativa, Giovanni, que ya me eligieron, me adjudicaron, y 2 semanas después, ya cuando ya yo he firmado contrato, que estoy esperando el 20% para empezar a comprar la materia prima para satisfacer, viene la DGCP y cancela. Entonces, entendamos el fenómeno como es. No se trata solo de transparencia. Yo invito a la DGCP y a todos los actores que no solo nos leamos ese principio rector que tiene que ver con la transparencia, leamos los demás de economía. Hay un tema de que las compras públicas tienen una mirada de carácter social, de sostenibilidad, de generar riquezas que se hace a través de esa mancomunidad que se crea desde el Estado y las empresas privadas y todos los que puedan ser proveedores del Estado, aún siendo personas físicas, para que se dinamice la economía a través de la realización o la posibilidad de que se cumplan con las políticas públicas. Esa es la mirada, no es otra. Entonces yo tengo que ver los principios de competencia, de participación y evaluar el escenario social, más allá de que yo quiero poner mi brazo duro de la DGCP. Vamos a capacitar a todos los actores. Llevemos a un cuartito, a un gran salón, a todos también, a las asociaciones de empresarios, no una vez, hasta que la gente entienda y sea alfabetizado, hasta que las unidades de compra y los miembros del comité de compra entiendan la finalidad de las compras y cómo hacer que nosotros no vivamos retrocediendo. No debe darnos placer cancelar un proceso. Eso no debe ser un titular. No debe ser un titular, y semanalmente nosotros estamos viendo un titular, y a mí como técnico, como ciudadana, me preocupa porque yo sé lo que hay detrás. Alejamos la posibilidad de generar felicidad a la gente, porque de lo que yo iba a cumplir en 6 meses se me va a retrasar 1 año más. Y alejamos la posibilidad de que ese proveedor del Estado, que tenía la expectativa de que su negocio fuera el beneficiario, ya no lo va a hacer. Entonces, pongamos la mirada en eso y veamos que hay otras cosas que hay que ver antes de cancelar, y tiene que ver con la educación y alfabetización en materia de compras públicas. Así es, vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve. El cóctel que usted describe es peligroso. Una Dirección General de Compras Públicas con una nueva ley que tiene un festival de cancelaciones de procesos. Primero usted lo describió muy bien. Procesos costosísimos, donde se incurren en gastos para preparar, para licitar fianzas y todo.
pero encima de eso tampoco están capacitando a los empresarios. Tercero, ¿dónde están los oficiales de cumplimiento? ¿En función de qué? De que se supone que cuando yo acompaño a los empresarios para que participen en esos procesos, y de manera graciosa, luego de correrlos, luego de conocer todas las ofertas, luego de firmar el contrato, cancelo el proceso. Y ya para terminar, para permitir que usted lo explique, ¿será también de alguna manera enviar un mensaje de que estamos trabajando y por eso detectamos procesos irregulares y lo cancelamos? Una gestión mediática. Mire, lo primero es que el que sea costoso, ese no es el problema, porque cuando yo estoy haciendo negocio yo tengo que ver cuáles son los costos operativos de yo hacer que mi negocio crezca. E ir detrás de un contrato importante con el gobierno es para yo lograr la sostenibilidad. El problema para mí es el nivel de incertidumbre que puede tener un empresario y el nivel de desincentivo que genera yo participar nuevamente en las compras públicas, porque aun cuando lo gané, me lo quitaron, porque me lo quitaron. ¿Y quién me lo quitó? Al final me lo quitó el Estado Dominicano. Todos somos representantes. ¿Por qué? Porque quienes estaban llamados a generar confianza legítima, a hacer que las garantías de que ese proceso fuera viable, no lo hicieron técnicamente. Y ahí hay un problema que tiene que ver con la capacidad técnica que evidentemente lo pone al desnudo la DGCP, no lo digo yo. Porque cada vez que yo digo que por un vicio de falta al debido proceso o que se violentó un principio de los rectores que establece la ley 4725, yo estoy denudando una incapacidad técnica de quienes están en las instituciones públicas. Y ahí me surge otra pregunta que usted la hace. ¿Dónde están los oficiales de cumplimiento? Una serie de personas que son empleados de la DGCP, que la DGCP juramentó y los mandó para las instituciones a velar porque las instituciones cumplieran con la ley. ¿Qué están haciendo ellos que permiten que un proceso sea lanzado, que sea de carácter público, ¿verdad? Y que la gente participe, invierta y que ya en una etapa contractual o precontractual del proceso sea cancelado? Estamos tirando por la borda un dinero en nómina grueso con personas que no están haciendo su trabajo. Y yo tengo que hacer un símil con lo que ocurre con el sistema de control interno que va atado a esto. La Contraloría General de la República, y eso está muy maduro, hizo lo mismo. Todas las instituciones tienen unidades de control interno y son empleados de la Contraloría General de la República instalados en las instituciones públicas. Luego de que el Departamento Administrativo y Financiero sube su proceso y tiene su expediente garantizando lo legal, administrativo y financiero, esa unidad lo revisa. Eso es antes de ir a la Contraloría y antes de que pase a Tesorería para que pague todas esas fases. Entonces quizá usted no ve que Contraloría lanzando titulares devolvió. No, porque ese no es el fin de la administración pública. La mirada no tiene que ser sancionar, porque eso da miedo. La sanción da miedo a la población. Desestimula. Yo quiero que tú me eduques, enséñame, guíame como un padre. El Estado es el padre de todos los ciudadanos de la República Dominicana. Llévame por el camino correcto, porque yo no quiero cometer errores. Yo no quiero participar en un proceso amañado, en un proceso que violenta los principios rectores. Yo quiero ganar. Yo quiero que mi negocio crezca. Y cada vez que yo estoy cancelando, anulando, suspendiendo un proceso, yo le estoy matando la esperanza a un pequeño, a un grande empresario, a cualquiera, y a todo el que de algún modo ve una oportunidad en las compras públicas y aún no ha participado. ¿Y para qué yo voy a ir a eso si ahí hay un problema? Ahí no se sabe lo que se está haciendo. Y yo no voy a gastar mi dinero en eso. Yo voy a seguir en lo que estoy haciendo, aunque no crezca. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, y la mirada, y yo voy a enfatizar aún más en el llamado que hago a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Lo dice la ley. Dentro de sus facultades, además de la facultad sancionadora, que es la que más vemos, es la de capacitar. Llévese a esos actores, a los miembros del comité de compras, a los que están en las unidades de compras, a sus oficiales de cumplimiento, que son sus empleados, y dígale cuál es su rol. No es ganar una nómina, nosotros estamos para servir a los ciudadanos y que la gente sienta que a través de esa labor y que sus impuestos están valiendo la pena, porque de ahí es que se paga la nómina pública, y yo ver que de manera satisfactoria esa gente está cumpliendo con el rol para el cual se le ha asignado en la función.
Y nosotros vamos a ver si cada uno asume su compromiso desde esa mirada, fuera de politiquería, es que nosotros tenemos un rol. Y hay cuestiones que tienen que ver también con el que yo cumpla con esa función para la cual se me ha designado, y eso sale de las compras públicas. Eso tiene que ver con la ética. Y hay una máxima que se dice, habíamos hablando de corrupción de manera libre, pero el primer acto de corrupción que puede cometer un ciudadano es dejar que se le designe un puesto para el cual no tiene la capacidad de gestionar, porque lo va a hacer mal, le va a quedar mal y se va a quedar con un salario que no está justificando en funciones, y eso es corrupción también. Y peor aún, va a impedir que otro lo haga. Bueno, gracias Yulisbeli, nos sentimos muy contentos. Entiendo que hemos hecho un gran aporte a la sociedad dominicana, porque muchas veces el pueblo común quiere saber de estos temas que son de mucha importancia. Gracias de corazón. Gracias. El ingrediente mágico en este tiempo es la información, crear capacidad a la gente, y el Estado tiene el gran desafío de seguir fomentando la confianza legítima en todo lo que hace, porque detrás de la pérdida de la confianza legítima también se desmorona la democracia, y en la medida en que eso no lo tratamos con esa mirada, vamos a ir generando desincentivo para que la gente vaya a las urnas, elija, y al final va a ganar cualquier cosa, cualquier actor que no responda a la necesidad de la gente. Entonces, procuremos cuando estamos en una función pública que desde nuestra labor, por menor que sea, si nosotros damos el café, si limpiamos, que eso genere confianza legítima. Así es. Gracias de corazón a Yulisbeli y Wanderpool, y decirle a todos que nos sigan en esta plataforma Tribuna TV Podcast, en todas las redes sociales, como también por RNN Canal 27. Será hasta una próxima entrega.